aumento de peso, aumento de la cantidad de sangrado o desaparición de la regla, cambios en el estado de ánimo, pérdida del deseo sexual, cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en cuanto a los efectos adversos de los anticonceptivos. En este vídeo vamos a hablar de todos los efectos adversos que pueden producir los anticonceptivos hormonales. Hola a todas y bienvenidas un día más al área para pacientes de aulaginecología.com. Recordad que os podéis suscribir a la página web de forma gratuita y así os mantendremos actualizadas sobre todo lo que vayamos publicando. Y además que en la página web tenéis junto con el vídeo un PDF en el que desarrollamos un poco los conceptos de los que hablamos en el vídeo. Los anticonceptivos hormonales son uno de los grupos de fármacos más utilizados en la actualidad. En otros vídeos hemos hablado sobre los efectos beneficiosos que tienen estos tratamientos y en este vídeo vamos a hablar sobre los efectos secundarios. Más adelante vamos a hablar también de los posibles riesgos que tienen asociados este tipo de tratamientos. Hoy me gustaría, antes de empezar con el vídeo, hacer una pequeña aclaración sobre los efectos adversos de los anticonceptivos. Aunque las ideas que vamos a exponer son ideas generales y conceptos estadísticos, no podemos extrapolar siempre estos datos a las pacientes individuales. Los profesionales de la salud no debemos caer en la soberbia de negar la posibilidad de que aparezcan efectos adversos solo porque estos no se constaten en los estudios científicos. Si una paciente nos cuenta que tiene aumento de peso o tensión mamaria cuando empieza a tomar un determinado fármaco, independientemente de que los estudios corroboren o constaten que existe esta asociación, los médicos tenemos que tratar de abordar el problema, porque si realmente nos lo cuenta la paciente es porque hay que buscar una solución. Bien, dicho esto, vamos a hablar sobre la ganancia ponderal, sobre el aumento de peso con el uso de anticonceptivos, que suele ser algo que preocupa mucho a las pacientes que nos preguntan por la anticoncepción. La realidad es que los estudios no han encontrado que haya una asociación entre el uso de anticonceptivos y el aumento de peso. Es verdad que algunas mujeres que están empezando a tomar anticonceptivos, sobre todo de algunos tipos, dicen que retienen un poquito de líquidos los primeros meses, pero este efecto suele desaparecer. Pero en general no parece que haya un aumento de peso relacionado con el uso de anticonceptivos. En cuanto a los cambios en el patrón menstrual, en los ciclos menstruales, aquí es muy importante que entendáis que hay en general dos grandes grupos de anticonceptivos hormonales: los que tienen estrógenos y gestágenos y los que tienen solamente gestágenos. Bien, dicho esto, los anticonceptivos que tienen estrógenos y gestágenos se utilizan habitualmente para regular el ciclo menstrual. En las mujeres que tienen sangrados muy irregulares utilizamos estos fármacos para regularlos. Y por lo tanto, no es habitual que aparezcan alteraciones en el ciclo menstrual con el uso de estos anticonceptivos. Sí que es relativamente frecuente y puede ocurrir que entre medias del ciclo aparezcan algunos sangrados que llamamos intermenstruales. Esto es algo relativamente frecuente, pero no tiene ninguna repercusión ni en la eficacia del anticonceptivo ni tiene ninguna repercusión a nivel de la salud o a nivel de la fertilidad futura. Otro efecto que puede aparecer y que es relativamente frecuente es que desaparezca la regla. Y lo mismo que ocurre con los sangrados intermenstruales, que desaparezca la regla no tiene ningún impacto ni sobre la eficacia del método anticonceptivo, ni sobre la salud de la mujer, ni sobre la fertilidad futura. Por lo tanto, tranquilidad si aparecen. Si nos genera incomodidad que haya sangrados intermenstruales o que desaparezca la regla, se puede intentar subsanar este problema, pero si no nos causa una incomodidad, no es necesario que hagamos nada. En cuanto al otro gran grupo de anticonceptivos, los que llamamos anticonceptivos de solo gestágenos, que no tienen estrógeno, pues en estos anticonceptivos sí que va a ocurrir que lo habitual, lo normal, es que desaparezca el patrón menstrual. Es decir, las mujeres que toman anticonceptivos de solo gestágenos van a perder su patrón menstrual mensual. No van a tener un sangrado todos los meses, sino que van a tener sangrados esporádicos, que no sabemos cuándo van a ser, que son relativamente impredecibles. Estos sangrados en general son de pequeña cantidad y según van pasando los meses en los que utilizamos el anticonceptivo son cada vez más infrecuentes.
Con el tiempo, muchas de las mujeres que utilizan este tipo de anticonceptivos acaban por no tener la regla, por entrar en lo que llamamos amenorrea. Lo mismo que hemos dicho antes, el hecho de no tener la regla no tiene ninguna repercusión negativa ni sobre la salud, ni sobre la eficacia del método, ni sobre la fertilidad futura. Pero es importante que os expliquemos bien que si utilizamos anticonceptivos que solo tienen gestágenos, no se va a sangrar todos los meses, sino que va a haber sangrados que son impredecibles, que suelen ser escasos y cada vez más infrecuentes, pero que muchas veces tenemos que aguantar un tiempo para que estos sangrados se vayan espaciando y que puede acabar por desaparecer la regla. Y en cuanto al DIU de cobre, pues el DIU de cobre sí que se relaciona con un aumento del sangrado. Entre la mitad y 3/4 partes de las mujeres que tienen puesto un DIU de cobre dicen que tienen en algún grado, que puede ser variable, un aumento en la cantidad de sangrado. Por eso, este tipo de anticonceptivos generalmente intentamos no utilizarlo en las mujeres que ya de por sí tienen sangrado menstrual abundante, porque suele tender a empeorar con el DIU de cobre. En cuanto al dolor, tanto de regla como fuera de las reglas, los anticonceptivos hormonales son un tratamiento que en general reducen la aparición de dolor, tanto de regla como el dolor pélvico crónico. Por lo tanto, no es habitual que aparezca dolor asociado con el uso de estos fármacos. Lo que sí que es frecuente es que el DIU de cobre produzca dolor, sobre todo en los días posteriores a la inserción, pero a veces algunas mujeres dicen que tienen dolor con la regla, incluso meses después de haberse colocado el DIU. Si este dolor, en lugar de aparecer cada vez que se tiene la regla, se mantiene de forma constante durante todo el mes, o aparece cuando se tienen relaciones pero independientemente de la regla, es un motivo para consultar con el especialista, porque en estos casos se puede asociar o a infecciones o a que el DIU esté mal colocado y que por eso duela. Por lo tanto, sí que es habitual que con el DIU empeore el dolor de regla, pero si además aparece dolor fuera de las reglas, tendremos que consultar con el especialista. En cuanto a los cambios de humor, no se ha demostrado que con las dosis que utilizamos actualmente, que son dosis bastante bajitas, de anticonceptivos hormonales, se produzcan cambios en el estado de ánimo de las mujeres que lo utilizan. Sin embargo, sí que solemos estar vigilantes porque, aunque no se haya demostrado una asociación entre el uso de anticonceptivos hormonales y la aparición de síntomas depresivos, si estos apareciesen sería un buen motivo para buscar alternativas en cuanto a la anticoncepción. Y en cuanto a la disminución de la libido, en cuanto a la disminución del deseo sexual, pues fijaros, es algo que nos preguntáis con mucha frecuencia y que ocurre un fenómeno curioso. Algunas mujeres dicen que con los anticonceptivos les disminuye o les desaparece el deseo sexual. No es muy frecuente, pero tampoco es del todo infrecuente. Pero por el otro lado, tampoco es infrecuente que en algunas mujeres ocurra lo contrario, que con el uso de anticonceptivos aparezca un aumento del deseo sexual. En general, la mayoría de las mujeres no observan cambios en su deseo sexual o en su libido con el uso de anticonceptivos, pero sí que aparece con cierta frecuencia alguna de estas dos variables, o un aumento o una disminución de la libido. En las mujeres que empiezan a tomar anticonceptivos hormonales, no es infrecuente, más o menos un 10% de las mujeres nos lo cuentan, que tienen algún síntoma de dolor de cabeza o de náuseas leves. En general tenéis que estar tranquilas porque estos síntomas suelen desaparecer a los pocos meses de haber comenzado con el uso de anticonceptivos hormonales, suelen ser, como digo, síntomas leves y transitorios. Un caso completamente distinto es el de las mujeres que tienen migraña. En general, las mujeres que tienen migraña debemos intentar reducir el uso de estrógenos, de anticonceptivos que tengan las dos cosas, estrógenos y gestágenos, por la parte de los estrógenos, porque tienden a empeorar la clínica migrañosa. Además, si la paciente se presenta con lo que llamamos aura, que pueden ser destellos, que puede ser visión borrosa o incluso que se pierda la visión de un ojo o la visión completa, si la paciente tiene migraña con aura, nunca debe utilizar anticonceptivos que tengan estrógenos. Esto lo hablaremos con más detalle en el capítulo de los riesgos de los anticonceptivos. En cuanto a la sensibilidad mamaria pasa un poquito lo mismo, suele ser un síntoma leve y que desaparece al cabo de poco tiempo, por tanto lo que solemos recomendar es tratar de aguantar 2 o 3 meses para ver si los síntomas desaparecen porque suelen desaparecer. Algo que también podemos observar, que no es propiamente un efecto adverso, es la aparición de quistes en el ovario si hacemos una ecografía.
En las mujeres que toman algunos tipos de anticonceptivos pueden aparecer quistes en los ovarios que normalmente son asintomáticos, que no dan ningún problema y que es importante que estéis tranquilas porque estos quistes, además de no tener ninguna repercusión, con el tiempo tienden a desaparecer. Y por último, con respecto a la lactancia, vamos a hacer un vídeo específico que hable de anticoncepción y lactancia, pero en general intentamos evitar los anticonceptivos con estrógenos porque pueden reducir en cierta manera la cantidad de leche secretada. Por lo tanto, tratamos de utilizar otras alternativas. Esto ha sido todo. Recordad que os podéis suscribir a la web, que en la web tenéis de forma gratuita junto con el vídeo un PDF desarrollando la misma información que contamos en los vídeos y que además si os suscribís os enviaremos de forma periódica todas las actualizaciones que vayamos publicando. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos.